Un millonario finge amnesia, pero todo era para hallar el verdadero amor, la herida y el reencuentro. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, mientras descubres esta historia que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el amor verdadero. El dinero no puede comprar el amor, pero sí puede fingir que lo perdí todo para encontrarlo. Estas fueron las últimas palabras coherentes que Arthur Mendoza murmuró antes de dejarse caer dramáticamente en medio de la plaza de armas, fingiendo el desmayo más convincente de su vida de 35 años. El eco de sus zapatos italianos de $3,000 resonó contra el pavimento, mientras las miradas de los transeúntes se dirigían hacia él, y por primera vez en décadas, Arthur Mendoza, heredero del imperio inmobiliario más poderoso de México, no era reconocido por nadie. ¿Pero qué llevó al hombre más rico del país a semejante farsa? La respuesta se encontraba en una conversación que había tenido apenas 3 días antes, una conversación que destruyó todas sus certezas sobre el amor. Flashback. 3 días antes. El penthouse de Arthur brillaba bajo las luces de la Ciudad de México. Desde el piso 47, la urbe se extendía como un manto de diamantes, pero esa noche, ni toda esa belleza podía borrar la amargura que se había instalado en su pecho. Te lo dije desde el principio, Arthur. La voz de Sofía Herrera, su prometida de 2 años, cortaba el aire como cristal roto. Yo no estoy aquí por tu personalidad. Arthur se volvió lentamente desde el ventanal. Sofía estaba recostada en el sofá de cuero italiano, su vestido de diseñador perfectamente acomodado, su belleza fría como una escultura de mármol. ¿Perdón?, murmuró él, aunque había escuchado perfectamente cada palabra. Ay, Arthur, no te hagas el sorprendido. Tú sabías desde el día 1 que esto era un arreglo conveniente. Yo obtengo seguridad económica. Tú obtienes una esposa presentable para tus eventos de negocios. Pero no confundas las cosas. Nunca ha sido sobre amor. Las palabras golpearon a Arthur como puñetazos. Durante 2 años había creído que, finalmente, había encontrado a alguien que lo amaba por quien era, no por lo que tenía. Sofía, ¿nunca sentiste nada real por mí? Ella suspiró, como si la pregunta la aburriera. Arthur, eres dulce cuando quieres serlo, pero seamos honestos. Si fueras un contador de clase media, ¿crees que habría salido contigo siquiera una vez? Tu dinero es tu único atractivo real. Esa noche, después de que Sofía se marchara con sus maletas Louis Vuitton, Arthur se quedó solo en su palacio de cristal y acero, enfrentando una verdad que había negado durante toda su vida adulta. Nunca nadie lo había amado verdaderamente por quien era. Regreso al presente. Y así fue como Arthur Mendoza, el hombre que podía comprar ciudades enteras, decidió convertirse en nadie para encontrar el amor verdadero. Mientras yacía en el pavimento de la plaza, sintió las manos suaves de alguien tocando su frente. Una voz femenina, cálida y preocupada, se filtró a través de su actuación. Señor, ¿puede escucharme? Arthur abrió los ojos lentamente, preparándose para encontrar el rostro de alguna cazafortunas que hubiera reconocido su cara de las revistas. En cambio, se encontró con los ojos más hermosos que había visto jamás. Grandes, color miel, llenos de una preocupación genuina que lo desarmató completamente. Estoy bien, murmuró, incorporándose con cuidado. Solo que no recuerdo nada. La mujer frunció el ceño, su cabello castaño enmarcando un rostro que irradiaba bondad natural. Llevaba un uniforme de enfermera un poco desgastado, pero limpio y bien cuidado. ¿Nada? ¿Cómo qué tipo de nada?, preguntó, mientras con gestos expertos revisaba sus pupilas con una pequeña linterna. No sé quién soy, mintió Arthur, sorprendido por lo fácil que le resultaba actuar cuando quien lo miraba no tenía idea de su fortuna. Soy Elena Vázquez, se presentó ella. Trabajo en el Hospital General, pero mi turno terminó hace 1 hora. Necesitamos llevarte a urgencias para que te revisen. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por él sin saber cuántos ceros tenía en su cuenta bancaria? No tengo
No creo tener dinero para el hospital, murmuró Arthur, fingiendo revisar sus bolsillos vacíos. Antes de salir de casa, había dejado todo rastro de su identidad real, llevando únicamente ropa sencilla comprada esa misma mañana. Elena lo miró con una sonrisa que le iluminó toda la cara. No te preocupes por eso ahora. Lo importante es que estés bien. Mientras Elena lo ayudaba a ponerse de pie, Arthur sintió algo que no experimentaba desde la infancia. Alguien lo cuidaba sin esperar nada a cambio. Sus manos, aunque no llevaban los anillos de diamantes a los que estaba acostumbrado a ver en las mujeres, eran las más hermosas que había tocado jamás. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella, sosteniéndolo por el brazo mientras caminaban hacia la parada de autobús, como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona, respondió Arthur, y por primera vez en días, no estaba mintiendo. En el hospital, Elena se convirtió en su ángel guardián. Habló con los doctores, llenó los formularios, e incluso pagó los estudios básicos con su propio dinero cuando Arthur insistió en que no recordaba tener seguro médico. Los estudios están normales, le informó el doctor después de 2 horas. No hay signos de trauma craneal, pero la amnesia puede ser psicológica. Dale tiempo, posiblemente los recuerdos regresen gradualmente. Cuando salieron del hospital ya era de noche. Elena caminaba a su lado, cargando una pequeña mochila rosa que había visto mejores días. ¿Tienes dónde quedarte?, le preguntó con genuina preocupación. Arthur negó con la cabeza. Su plan original era simplemente encontrar un hotel económico y comenzar su experimento social desde ahí. Elena se detuvo bajo la luz de un farol, mordiéndose el labio inferior en lo que Arthur ya reconocía como su gesto de concentración. Mira, esto va a sonar raro, pero ¿te gustaría quedarte en mi departamento esta noche? Al menos hasta que recordemos a quién llamar para que vengan por ti. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le ofreció ayuda sin conocerlo, sin saber qué podría ganar de él? No quiero causarte problemas, murmuró Arthur, genuinamente conmovido por la generosidad de esta mujer. No es problema. Tengo un sofá cómodo y... Bueno, soy enfermera. Si te pasa algo durante la noche, al menos sabré qué hacer. El departamento de Elena era un estudio pequeño en un edificio de clase trabajadora. Los muebles eran modestos pero acomodados con cariño. Las plantas en macetas improvisadas le daban vida al lugar. Y en las paredes había fotografías de Elena con una mujer mayor que claramente era su madre. Es humilde, pero es hogar, dijo Elena, encendiendo las luces. ¿Te parece si te preparo algo de cenar? Arthur se sentó en el pequeño sofá, observando a Elena moverse por la diminuta cocina. La vio preparar quesadillas con los ingredientes que tenía, sin quejarse de la modestia de la cena, cantando en voz baja una canción que no reconoció. En su penthouse, Arthur tenía un chef privado que le preparaba platillos de restaurantes con estrellas Michelin. Pero cuando Elena puso frente a él esa quesadilla hecha con tanto cariño, supo que era la cena más deliciosa que había probado en años. ¿Sabes qué es lo extraño?, le dijo Elena mientras comían sentados en el suelo, usando la mesita de centro como mesa. Normalmente soy muy desconfiada con los extraños, pero contigo, no sé, siento como si te conociera de antes. Arthur sintió un vuelco en el estómago. ¿Y si ella lo reconocía después de todo? ¿En serio?, preguntó cautelosamente. Sí. Tienes una energía muy familiar, como si fueras alguien en quien se puede confiar. Elena sonrió, sin saber que estaba confiando en alguien que le mentía sobre lo más básico de su identidad. Esa noche, mientras Elena dormía en su cama, y él fingía dormir en el sofá, Arthur se quedó despierto observando el pequeño departamento. En las paredes había diplomas de enfermería, fotografías de Elena graduándose, imágenes de ella ayudando en brigadas médicas en comunidades rurales. Esta mujer había dedicado su vida a cuidar a otros, sin esperar reconocimiento ni riquezas. Era todo lo opuesto a las mujeres que habían poblado su mundo de privilegios. Pero ¿qué pasaría cuando Elena descubriera quién era realmente? Lo seguiría mirando con esos ojos llenos de cariño genuino,
o se transformaría en otra Sofía, interesada únicamente en su cuenta bancaria. Al día siguiente, Elena se levantó temprano para ir a trabajar, pero antes de irse, le dejó dinero para el desayuno y una nota. No te vayas sin despedirte. Regreso a las 3. Cuídate mucho. Elena. Arthur sostuvo esa nota durante varios minutos. Nadie, absolutamente nadie, le había dejado jamás una nota de cariño sin esperar nada a cambio. Cuando Elena regresó esa tarde, Arthur había tomado una decisión. Iba a continuar con su farsa, pero esta vez, no solo para demostrar su teoría sobre el amor y el dinero. Lo haría para conocer verdaderamente a Elena Vázquez, la mujer que había logrado en 24 horas lo que nadie había conseguido en 35 años. Hacerlo sentir amado por quien era, no por lo que tenía. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Elena, cargando bolsas del supermercado. ¿Algún recuerdo nuevo? Algunos fragmentos, mintió Arthur, pero nada claro aún. No te presiones, estas cosas toman tiempo. Elena comenzó a guardar la compra, y Arthur notó que había comprado comida para 2 personas. Por mientras, ¿te parece si te quedas aquí unos días más? Al menos hasta que recordemos algún familiar tuyo. Arthur asintió, sintiendo una mezcla de culpa y emoción que nunca antes había experimentado. Elena, ¿por qué eres tan generosa conmigo? Soy un completo extraño. Ella se detuvo, volteándose para mirarlo directamente a los ojos. Porque creo que todos merecemos que alguien cuide de nosotros cuando estamos perdidos. Y algo me dice que tú has estado perdido por mucho más tiempo que estos 2 días. Sus palabras golpearon a Arthur con una precisión que lo dejó sin aliento. Sin saberlo, Elena había descrito perfectamente los últimos 15 años de su vida. Perdido en un mundo de lujos vacíos, rodeado de personas que lo amaban por lo que tenía, no por quien era. Esa noche, mientras Elena le enseñaba a preparar café de olla en su pequeña cocina, Arthur se dio cuenta de que había cometido un error fundamental en su plan. No había considerado la posibilidad de enamorarse verdaderamente de la persona que se suponía solo iba a ser parte de su experimento. Y mientras observaba a Elena reír por algo tonto que él había dicho, mientras sentía la calidez de estar en esa cocina diminuta compartiendo un momento simple y perfecto, Arthur Mendoza supo que había encontrado exactamente lo que estaba buscando. El problema era que ella no tenía idea de a quién había salvado realmente en esa plaza. Pero ¿cuánto tiempo podría mantener Arthur esta mentira antes de que la verdad saliera a la luz? ¿Y qué pasaría cuando Elena descubriera que el hombre del cual se estaba enamorando había construido su relación sobre la mentira más grande de su vida? La respuesta a estas preguntas cambiaría no solo el destino de Arthur, sino que pondría a prueba si el amor verdadero puede sobrevivir a la traición más dolorosa. Una semana después, la vida de Arthur Mendoza había cambiado completamente, y por primera vez en años, cada día tenía un propósito que no estaba relacionado con ganancias, juntas de consejo directivo o adquisiciones millonarias. Su propósito ahora tenía nombre y apellido: Elena Vázquez. «Buenos días, dormilón». La voz de Elena lo despertó como lo había hecho durante los últimos 7 días, con esa calidez que lo hacía sentir en casa de una manera que su penthouse jamás había logrado. Arthur abrió los ojos y la encontró ya vestida con su uniforme de enfermera, preparando café en la pequeña cocina. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, creando un halo dorado alrededor de su figura. Y Arthur tuvo que morderse la lengua para no decirle lo hermosa que se veía. «¿Qué hora es?», preguntó incorporándose en el sofá que había sido su cama durante toda la semana. «Las 7, tengo turno doble hoy, pero te dejé dinero para el almuerzo». Elena se acercó y con un gesto que ya se había vuelto rutina, tocó su frente para verificar que no tuviera fiebre. «¿Cómo te sientes?». Esa pregunta simple, hecha con genuina preocupación todos los días, seguía derritiéndolo por completo. «Mejor cada día», respondió, y no estaba mintiendo. Se sentía mejor que en años, solo que no por las razones que Elena creía. «Me da mucho gusto escuchar eso». Elena sonrió.
y Arthur tuvo que resistir el impulso de levantarse del sofá y besarla ahí mismo. Oye, hoy pensaba, ¿te gustaría que fuéramos a caminar por el parque cuando regrese? El doctor Ramírez dice que el aire fresco y la actividad física podrían ayudar con tu memoria. Arthur asintió, sintiendo esa familiar punzada de culpa. Elena seguía creyendo que él sufría de amnesia real, y cada día que pasaba, la mentira se volvía más difícil de sostener. Elena comenzó, pero ella ya estaba tomando su mochila rosa. ¿Sí? Por un momento Arthur estuvo a punto de confesarlo todo. Las palabras estaban ahí, en la punta de su lengua, listas para destruir la burbuja perfecta que habían construido juntos. Nada. Que tengas un buen día. Elena le sonrió una vez más antes de salir, y Arthur se quedó solo con el aroma de su perfume barato que, inexplicablemente, le gustaba más que cualquier fragancia francesa que hubieran usado sus exnovias. Esa mañana, mientras Elena trabajaba en el hospital, Arthur decidió hacer algo que no había hecho en años: caminar por la ciudad como una persona común, sin chofer, sin guardaespaldas, sin el BMW último modelo que lo transportaba a todas partes. Lo que descubrió lo sorprendió. La Ciudad de México tenía una energía completamente diferente cuando la experimentabas desde la calle. Los vendedores ambulantes que gritaban sus ofertas, las señoras que cargaban bolsas del mercado, los estudiantes que corrían para alcanzar el metro. Toda esa vida pulsante que él había observado únicamente desde las ventanas polarizadas de sus autos de lujo. Pero lo que más lo impactó fue darse cuenta de que nadie lo reconocía. Durante años había asumido que todo México conocía su rostro por las revistas de negocios y los periódicos financieros. La realidad era que Arthur Mendoza, el millonario, solo existía en un mundo muy pequeño y muy privilegiado. Para el resto del país, era invisible. Y por primera vez en su vida, esa invisibilidad se sentía como una libertad. Decidió buscar trabajo. La idea le había estado dando vueltas desde el segundo día en casa de Elena. No podía seguir viviendo de su generosidad sin contribuir, y además, necesitaba una coartada creíble para explicar cómo podía mantenerse sin recuerdos de su vida pasada. Después de 3 horas de caminar y preguntar, finalmente encontró algo. Un puesto de ayudante en una pequeña librería de viejo en el centro histórico. El dueño, don Jacinto, un hombre de 70 años con anteojos gruesos y sonrisa bondadosa, le ofreció el trabajo después de una conversación de 10 minutos. ¿Sabes leer?, había preguntado don Jacinto. Sí, señor. ¿Puedes cargar cajas sin lastimarte la espalda? Creo que sí. ¿Eres honesto? Arthur había dudado un momento antes de responder. Técnicamente, estaba viviendo una mentira gigantesca. Trato de serlo, había dicho finalmente. Suficiente. Empiezas mañana. El pago no es mucho. Pero aquí se respira cultura, joven. Eso vale más que el dinero. Si don Jacinto hubiera sabido que estaba hablando con alguien que podría comprar su librería, con el cambio que tenía en el sofá de su oficina. Esa tarde, Arthur regresó al departamento de Elena, más emocionado de lo que había estado por cualquier negocio multimillonario. Iba a contarle sobre su trabajo, pero cuando abrió la puerta, se encontró con una escena que lo dejó helado. Elena estaba llorando. No era un llanto discreto. Estaba sentada en el sofá, con las manos cubriendo su rostro, los hombros sacudiéndose con sollozos que parecían salir desde lo más profundo de su alma. «Elena, ¿qué pasó?» Arthur corrió hacia ella, arrodillándose frente al sofá. «¿Estás lastimada? ¿Te hicieron algo?» Elena levantó la mirada, y Arthur sintió como si le hubieran clavado un puñal al ver sus ojos hinchados y llenos de lágrimas. Es mi mamá», murmuró entre sollozos. «Está en el hospital de Puebla. Tuvo un infarto esta mañana». Arthur sintió un nudo en el estómago. «¿Cómo está? ¿Va a estar bien?» «No sé». Elena se limpió las lágrimas con la manga de su uniforme. «Los doctores dicen que necesita una cirugía, pero yo no tengo el dinero. La operación cuesta más de 200,000 pesos y yo
Yo apenas gano para vivir al día. 200,000 pesos. Arthur gastaba esa cantidad en una sola botella de vino en sus cenas de negocios. Podría resolver el problema de Elena con una simple llamada telefónica, transferir el dinero en menos de 5 minutos. Pero hacerlo significaría revelar su identidad. ¿No tienes familiares que puedan ayudar?, preguntó, sintiendo impotente por primera vez en años. Solo somos mi mamá y yo. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años. Elena se limpió la nariz con un pañuelo desechable. Pedí un préstamo en el banco, pero con mi sueldo de enfermera no califico para esa cantidad. Arthur la abrazó, sintiendo cómo temblaba entre sus brazos. El aroma de su cabello, mezclado con el desinfectante del hospital y el rastro de sus lágrimas, se grabó en su memoria como el momento en que se dio cuenta de que haría cualquier cosa por esta mujer. Cualquier cosa excepto revelar quién era realmente. Vamos a encontrar una solución, murmuró contra su cabello. Te lo prometo. Elena se separó para mirarlo, y en sus ojos Arthur vio algo que nunca había visto dirigido hacia él. Una fe ciega, una confianza absoluta de que él podría arreglar lo que estuviera roto. ¿Cómo?, preguntó con la voz quebrada. Tú ni siquiera tienes trabajo ni recuerdos. No es justo que cargues con mis problemas. Encontré trabajo hoy, anunció Arthur. En una librería del centro. No es mucho dinero, pero es un comienzo. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración que lo partió en dos. ¿En serio? ¿Cómo lo conseguiste? Arthur le contó sobre don Jacinto y la librería, omitiendo mencionar lo surrealista que había sido la experiencia de solicitar un empleo por primera vez en su vida. Elena escuchó cada palabra con una sonrisa que gradualmente fue secando sus lágrimas. Estoy tan orgullosa de ti, murmuró, tomando sus manos. A pesar de no recordar tu pasado, estás construyendo un futuro. Si estás disfrutando esta historia, apóyanos con un like para que más personas descubran Amores Narrados. Esas palabras fueron como una daga en el corazón de Arthur. Elena estaba orgullosa de él por conseguir un trabajo de sueldo mínimo, mientras que en su vida real, él había construido un imperio que empleaba a miles de personas. Elena, sobre tu mamá. Arthur apretó sus manos. Vamos a encontrar el dinero. No sé cómo todavía, pero lo haremos. Esa noche, Elena se durmió acurrucada en su cama, agotada por el llanto y la preocupación. Arthur se quedó despierto en el sofá, mirando el techo y luchando contra el demonio que le susurraba al oído. Una llamada. Solo una llamada a su asistente, y el dinero estaría en la cuenta del hospital antes del amanecer. La madre de Elena estaría a salvo. Ella sería feliz, y él podría seguir con su experimento social sin que nadie resultara herido. Arthur tomó su teléfono celular, un modelo básico que había comprado para mantener su farsa, y por primera vez en una semana, marcó un número que conocía de memoria. ¿Bueno? La voz de su asistente personal, Ricardo, sonó sorprendida. Señor Mendoza, llevo días tratando de localizarlo. Los japoneses están esperando la firma del contrato de Tokio, y el consejo directivo. Ricardo, necesito que transfiera 200,000 pesos a una cuenta del Hospital General de Puebla. Interrumpió Arthur. Te voy a dar los datos. Hazlo de manera anónima, como una donación de la fundación. ¿Perdón, señor? ¿Una donación anónima? ¿De cuánto habló? 200,000 pesos. Y Ricardo, no quiero que esto se rastree hasta mí de ninguna manera. ¿Entendido? Hubo una pausa del otro lado de la línea. Señor, ¿se encuentra bien? Ha desaparecido durante más de una semana. Su prometida, la señorita Herrera, ha estado preguntando. Sofía ya no es mi prometida, cortó Arthur. Y sí, estoy bien. Solo necesito tiempo para pensar. Haz la transferencia esta noche. Claro, señor. ¿Algo más? Arthur miró hacia la recámara donde Elena dormía, su respiración acompasada después de un día que había sido el peor de su vida. No. ¿Y Ricardo? No me busques. Yo te contactaré cuando sea necesario. Colgó y apagó el teléfono,
sintiendo una mezcla de alivio y traición hacia sí mismo. Había roto su propia regla. Había usado su dinero para resolver un problema. Pero ¿cómo podría haber dejado que la madre de Elena muriera cuando él tenía el poder de salvarla? A la mañana siguiente, Elena recibió una llamada que cambió todo. ¿En serio?, gritó por teléfono, despertando a Arthur. Un donador anónimo. ¿Estás seguro? Arthur fingió estar confundido por los gritos de alegría de Elena, pero por dentro sentía una satisfacción que no había experimentado con ninguna de sus transacciones de millones de dólares. La van a operar hoy mismo. Elena corrió hacia él, saltándole encima con tanta fuerza que casi lo tumba del sofá. Apareció un donador anónimo que pagó toda la cirugía. ¿En serio? ¡Qué increíble!, fingió Arthur, abrazándola mientras ella lloraba de alegría sobre su hombro. Es un milagro, murmuró Elena contra su cuello. Un verdadero milagro. Arthur cerró los ojos, sintiendo el peso de la mentira y la dulzura de hacer feliz a alguien que amaba sin que supiera que había sido él. Los siguientes días fueron los más felices que Arthur había vivido jamás. Elena flotaba en una nube de alegría y gratitud, y esa felicidad se contagiaba a cada momento que pasaban juntos. Arthur comenzó su trabajo en la librería de Don Jacinto, descubriendo un mundo que nunca había conocido. El placer simple de recomendar un libro, de conversar con clientes sobre historias y autores, de ganar dinero con las manos. Don Jacinto resultó ser mucho más que un librero. Era un filósofo de barrio, un hombre que había leído miles de libros y había destilado de ellos una sabiduría que ninguna escuela de negocios le había enseñado a Arthur. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de los libros usados?, le preguntó don Jacinto una tarde, mientras organizaban una nueva remesa de ejemplares. Que cada uno tiene una historia doble, la que está escrita en sus páginas y la que vivió con sus dueños anteriores. Arthur sostuvo un ejemplar gastado de 100 años de soledad. ¿Cómo sabe cuál fue la historia del dueño? Don Jacinto le guiñó el ojo. Por las huellas que dejan. Las páginas dobladas marcan los pasajes favoritos. Las manchas de café revelan las madrugadas de lectura. Las dedicatorias cuentan historias de amor. Este libro que tienes ahí, por ejemplo. Arthur abrió el libro y encontró una inscripción en la primera página. Para mi amado Carlos, que me enseñó que el amor verdadero existe. Con todo mi corazón, María. 1987. ¿Qué cree que pasó con Carlos y María?, preguntó Arthur. No lo sé, sonrió don Jacinto. Pero sé que en 1987 existió un amor tan fuerte que alguien regaló a García Márquez para expresarlo. Y ahora tú tienes la oportunidad de continuar esa historia con alguien más. Esa noche, Arthur llegó a casa cargando el libro. Elena estaba cocinando, cantando una canción que había aprendido de su madre, y el departamento olía a sofrito y a hogar. Te traje algo, anunció Arthur, mostrándole el libro. Elena se limpió las manos en el delantal y recibió el ejemplar con cuidado. 100 años de soledad. Es mi libro favorito. ¿Cómo lo supiste? Arthur señaló la repisa donde Elena tenía varios libros, incluyendo una edición más nueva del mismo título. Tienes 2 ejemplares de García Márquez, así que asumí que te gustaba. Elena abrió el libro y encontró la dedicatoria. Sus ojos se iluminaron con una ternura que hizo que Arthur sintiera mariposas en el estómago. Es hermoso. Que me enseñó que el amor verdadero existe, leyó en voz alta. ¿Tú crees en el amor verdadero? La pregunta lo tomó desprevenido. Durante toda su vida adulta, Arthur había sido cínico respecto al amor. Había visto el matrimonio como un contrato de negocios, las relaciones como transacciones, los sentimientos como debilidades que podían ser explotadas. Pero mirando a Elena, sosteniendo ese libro usado con la misma reverencia que otras mujeres sostenían joyas de Cartier, Arthur supo que su respuesta había cambiado completamente. Sí, respondió con una honestidad que lo sorprendió. Creo que existe. Elena se acercó a él, el libro aún entre sus manos. Yo también. Y creo que a veces llega cuando menos lo esperamos. La tensión entre ellos se volvió palpable.
Elena estaba tan cerca que Arthur podía contar las pequeñas pecas que tenía alrededor de la nariz. Sus labios, sin maquillaje y naturalmente rosados, estaban ligeramente entreabiertos. «Elena», murmuró Arthur, sin saber exactamente qué iba a decir. «¿Sí? Hay algo que necesito decirte». Pero antes de que Arthur pudiera continuar, Elena se puso de puntillas y lo besó. Fue un beso suave, lleno de una ternura que Arthur nunca había experimentado. No había prisa, no había pasión desesperada, solo una conexión pura que parecía detener el tiempo. Cuando se separaron, Elena tenía las mejillas sonrojadas y una sonrisa tímida. «Perdón», murmuró. «Es solo que siento como si te conociera desde siempre». Arthur la abrazó, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba y al mismo tiempo, como la culpa lo carcomía por dentro. «No tienes que disculparte por nada», le susurró al oído. «Ha sido el momento más perfecto de mi vida, y no estaba mintiendo. En 35 años de vida, rodeado de lujos y experiencias que el dinero podía comprar, nunca había sentido algo tan real, tan genuino como ese beso en la pequeña cocina de Elena. Esa noche cenaron sentados en el sofá, compartiendo el plato porque Elena solo tenía 2 tenedores y uno estaba sucio. Hablaron de libros, de sueños, de las pequeñas cosas que los hacían felices. Arthur descubrió que Elena quería viajar a Europa algún día, que su sueño era conocer las librerías de París y los museos de Italia. También supo que enviaba la mitad de su sueldo a su madre todos los meses, y que había renunciado a estudiar medicina porque no podían pagar tanto la universidad como los gastos de la casa. «¿Y tú?», le preguntó Elena, acurrucada junto a él en el sofá. «¿Qué crees que querías hacer antes de... ya sabes, antes del accidente?» Arthur se quedó en silencio. ¿Cómo explicarle que antes del accidente, él había sido exactamente el tipo de persona que ella despreciaría? ¿Cómo contarle que había gastado en una sola cena lo que ella ganaba en 6 meses? «Creo que quería hacer algo que realmente importara», dijo finalmente. «Algo que ayudara a las personas, no solo que generara dinero». Elena lo miró con admiración. «Me parece perfecto. El dinero viene y se va, pero el impacto que tienes en la vida de otros, eso es lo que realmente cuenta». Arthur sintió como si un puño invisible le apretara el corazón. Elena estaba describiendo exactamente la vida que él nunca había vivido, pero que ahora deseaba desesperadamente. Los días siguientes fueron un sueño. Arthur y Elena establecieron una rutina perfecta. Él salía a trabajar en la librería mientras ella hacía su turno en el hospital. Se encontraban en las tardes, cocinaban juntos, hablaban hasta tarde. Los fines de semana exploraban la ciudad como turistas, visitando mercados, parques y pequeños cafés que Arthur nunca había notado desde las ventanas de sus autos de lujo. Don Jacinto se convirtió en una especie de mentor. El viejo librero tenía una habilidad especial para hacer preguntas que ponían a Arthur en aprietos existenciales. «Dime algo, joven», le dijo un día mientras acomodaban libros de filosofía. «¿No te parece extraño que tengas amnesia pero recuerdes perfectamente cómo leer, cómo hablar, cómo comportarte en sociedad?» Arthur casi dejó caer la caja de libros que cargaba. «¿A qué se refiere, don Jacinto?» «La amnesia es caprichosa». El viejo hombre lo miró por encima de sus anteojos. «Generalmente, o pierdes todo, o pierdes solo ciertas cosas. Pero tú tienes modales refinados, hablas como alguien educado. Conoces referencias culturales que solo alguien con cierta educación conocería. Sin embargo, no recuerdas tu nombre». El corazón de Arthur comenzó a latir más rápido. Los doctores dijeron que era amnesia selectiva. Sí, los doctores siempre tienen explicaciones. Don Jacinto sonrió misteriosamente. «Pero yo he leído muchas historias, joven. Y tu historia tiene huecos». Arthur sintió pánico. ¿Don Jacinto había descubierto su mentira? «No entiendo qué quiere decir». «Tranquilo, muchacho». Don Jacinto puso una mano paternal en su hombro.
No te estoy acusando de nada. Solo digo que todos tenemos secretos, y a veces esos secretos nos pesan más que la verdad. Esa noche, Arthur llegó al departamento más nervioso de lo usual. Elena estaba preparando la cena, como siempre, pero había algo diferente en el ambiente. ¿Todo bien?, preguntó Arthur, notando que Elena estaba más callada de lo normal. Sí. Bueno, no. Tengo que contarte algo. Elena se secó las manos en el delantal y se volvió hacia él. Hoy vino alguien al hospital preguntando por ti. Arthur sintió como si el mundo se detuviera. ¿Alguien preguntando por mí? Un hombre muy bien vestido, con traje caro y un auto lujoso. Elena frunció el ceño. Dijo que estaba buscando a alguien que se parecía a ti, alguien que había desaparecido hace unas semanas. Ricardo. Tenía que ser Ricardo, su asistente. ¿Qué le dijiste?, preguntó Arthur tratando de mantener la calma. Le dije que no conocía a nadie con esa descripción, pero Elena lo miró directamente a los ojos. Él sabía tu nombre. ¿Mi nombre? Te llamó Arthur. Arthur Mendoza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Arthur podía escuchar el latido de su corazón, el tic-tac del reloj de pared, el ruido de la calle que se filtraba por la ventana. ¿Te suena familiar?, preguntó Elena suavemente. ¿Arthur Mendoza? Arthur tenía dos opciones: seguir mintiendo o confesar todo. Pero mirando los ojos de Elena, llenos de una esperanza inocente de que tal vez habían encontrado una pista sobre su identidad, no pudo hacerlo. Un poco, murmuró. Pero no estoy seguro. Elena se acercó y tomó sus manos. Está bien, no te presiones. Tal vez sea una pista falsa, o tal vez sea el comienzo de recuperar tu memoria. Le sonrió con esa ternura que lo desarma. Lo importante es que, sin importar quién eras antes, yo me enamoré de quién eres ahora. Las palabras de Elena lo golpearon como un rayo. Se había enamorado de él, no de su dinero, no de su estatus, no de lo que podía darle, de él. Elena, no tienes que decir nada. Elena se puso de puntillas y le dio un beso suave en los labios. Solo quiero que sepas que sin importar lo que recordemos de tu pasado, yo quiero estar en tu futuro. Esa noche, después de cenar, Elena se quedó dormida acurrucada junto a Arthur en el sofá, mientras veían una película vieja en la televisión. Arthur la observó dormir, notando la manera en que sus pestañas proyectaban sombras sobre sus mejillas, cómo sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba incluso en sueños. Esta mujer lo amaba. Realmente lo amaba. Sin saber que era millonario, sin saber que podía darle todo lo que ella había soñado jamás, sin saber nada más que él era alguien que había aparecido en su vida cuando estaba perdido. Y él la amaba también, más de lo que había amado jamás a nadie. Pero su mentira se estaba volviendo insostenible. Ricardo lo había encontrado, lo cual significaba que su mundo real estaba comenzando a filtrarse en la burbuja perfecta que había construido con Elena. ¿Cuánto tiempo más podría mantener esta doble vida antes de que todo se desmoronara? Y más importante aún, ¿podría Elena perdonarlo cuando descubriera la verdad? Arthur miró el celular que había mantenido apagado durante días. Sabía que tenía docenas de mensajes, llamadas perdidas, problemas de negocios que requerían su atención. Su mundo real lo estaba esperando, pero por primera vez en su vida, no quería regresar a él. Quería quedarse aquí, en este pequeño departamento, con esta mujer extraordinaria que lo había enseñado que la riqueza verdadera no tenía nada que ver con cuentas bancarias. Pero las mentiras, sin importar qué tan bien intencionadas sean, tienen una manera de explotar en el momento menos esperado. Y Arthur estaba a punto de descubrir que algunas explosiones pueden destruir tanto al mentiroso como a quien es engañado. 2 semanas después, la rutina que Arthur y Elena habían construido juntos se sentía tan natural como respirar. Cada mañana, ella lo despertaba con un beso en la frente antes de irse al hospital, y cada noche él la esperaba con la cena lista y 1000 historias de la librería de Don Jacinto.
Pero esa mañana fue diferente. Arthur despertó con el sonido del celular de Elena sonando insistentemente desde la cocina. La escuchó hablar en voz baja, con un tono que no había oído antes. Preocupado, casi asustado. ¿Estás segura? ¿Cómo conseguiste esa información?, decía Elena por teléfono. No le digas nada todavía. Déjame procesarlo primero. Arthur se quedó inmóvil en el sofá, fingiendo dormir, pero con todos los sentidos alerta. Carla, esto no puede ser cierto, continuó Elena. ¿Arthur Mendoza, el millonario de las revistas? ¿El mismo que tiene esa empresa constructora gigante? No, tiene que ser un error. El mundo de Arthur se desplomó. Elena colgó el teléfono y se quedó en silencio durante varios minutos. Arthur podía sentir su presencia en la cocina. Podía imaginarla procesando la información, conectando los puntos que él había tratado desesperadamente de mantener separados. Cuando Elena regresó a la sala, Arthur abrió los ojos como si recién hubiera despertado. «Buenos días, mi amor», murmuró, usando por primera vez esas palabras que habían estado en la punta de su lengua durante semanas. Elena no respondió. Se quedó parada junto al sofá, mirándolo con una expresión que Arthur no pudo descifrar. «Elena, ¿estás bien?», preguntó, incorporándose. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo Elena con una voz extrañamente calmada. «Por supuesto. ¿Recuerdas algo más de tu pasado? ¿Cualquier cosa? ¿Un rostro? ¿Un lugar? ¿Un nombre?». Arthur sintió la trampa en la pregunta, pero también vio una oportunidad. Tal vez esta era la señal que había estado esperando, el momento perfecto para revelar gradualmente la verdad. «Últimamente he tenido algunos fragmentos», mintió. «Imágenes borrosas, nombres que suenan familiares». «¿Cómo cuáles nombres?». «Bueno, Arthur, ese nombre que mencionaste hace unos días cuando vino ese hombre al hospital. Me ha estado dando vueltas en la cabeza». Elena asintió lentamente. «¿Y qué más?». Arthur respiró profundo. Era ahora o nunca. «Elena, hay algo que necesito contarte». Pero antes de que pudiera continuar, Elena levantó la mano para detenerlo. «No», dijo firmemente. «No todavía. Primero necesito salir, necesito pensar. Regreso en unas horas». Elena tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta sin mirarlo. Antes de salir, se detuvo con la mano en el picaporte. «Sea lo que sea que me quieras decir, solo espero que sea la verdad», murmuró sin voltear. «Porque no creo poder soportar otra mentira». La puerta se cerró con un sonido que resonó como un disparo en el silencio del departamento. Arthur se quedó solo, rodeado por los restos de la vida que habían construido juntos. Las tazas del desayuno seguían en la mesa. El libro de García Márquez que le había regalado estaba abierto en el sofá, y en el aire aún flotaba el aroma del perfume de Elena. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que una farsa destinada a durar unos días se convirtiera en el periodo más feliz de su vida? Su teléfono celular, el básico que había comprado para mantener su identidad falsa, comenzó a sonar. El número en la pantalla le heló la sangre. «Ricardo». «¿Señor Mendoza?». La voz de su asistente sonaba aliviada. «Gracias a Dios que contesta. He estado tratando de localizarlo durante semanas». «¿Cómo conseguiste este número?», preguntó Arthur secamente. «Hice una investigación privada cuando usted no respondía a mis llamadas. Señor, necesita regresar inmediatamente. Los japoneses cancelaron el contrato de Tokio. La junta directiva está considerando declararlo mentalmente incompetente, y la señorita Herrera ha estado». «No me importa», interrumpió Arthur. «No me importa nada de eso». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Perdón, señor». «Lo que escuchaste. Cancela todas mis citas, pospon todas las juntas, y dile a la junta directiva que estoy tomando un descanso indefinido». «Señor Mendoza, con todo respeto, usted no puede simplemente desaparecer. Hay miles de empleos que dependen de sus decisiones,
contratos de millones de dólares esperando su firma. Encuentra la manera, cortó Arthur. Eres muy bueno en tu trabajo, Ricardo. Estoy seguro de que podrás manejar las cosas por un tiempo. Pero señor, Arthur colgó y apagó el teléfono. Pasó las siguientes horas caminando por la ciudad, tratando de organizar sus pensamientos. ¿Qué iba a decirle a Elena cuando regresara? ¿Cómo podría explicarle que había construido su relación sobre una mentira, pero que sus sentimientos eran los más reales que había experimentado jamás? Cuando regresó al departamento al atardecer, Elena ya estaba ahí. Estaba sentada en el sofá, con una carpeta de documentos en las manos y una expresión que Arthur no había visto nunca. Fría, distante, decepcionada. «Siéntate», dijo Elena sin mirarlo. Arthur obedeció, sintiendo como un niño que está a punto de ser regañado. Elena abrió la carpeta y sacó varias hojas impresas. Arthur reconoció inmediatamente lo que eran: artículos de revistas de negocios, fotografías suyas en eventos sociales, información sobre su empresa. Arthur Mendoza Villanueva, leyó Elena con una voz mecánica. 35 años, heredero y director ejecutivo de Constructora Mendoza, una de las empresas más grandes de México. Fortuna estimada en 2,000 millones de pesos. Conocido por su estilo de vida lujoso y sus relaciones con modelos y actrices. Elena levantó una fotografía donde Arthur aparecía en una fiesta, rodeado de mujeres espectaculares y sosteniendo una copa de champán que costaba más que el sueldo mensual de Elena. Esta fotografía es de hace 3 meses, continuó Elena. 3 meses antes de que aparecieras sin memoria, en la plaza donde trabajo. Arthur sintió que el aire se le acababa. Elena, ¿puedo explicarte? No, gritó Elena, y Arthur nunca la había visto tan enojada. No me expliques nada. He estado toda la tarde leyendo sobre ti, sobre tu vida, sobre el tipo de persona que eres. Elena se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado al otro, como un animal enjaulado. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, continuó, con lágrimas de rabia comenzando a brotar de sus ojos. No es que me hayas mentido sobre quién eras. No es que hayas fingido amnesia. Es que me hayas hecho creer que alguien como yo podría importarle a alguien como tú. Elena, eso no es. Sí es, lo interrumpió. Mira estas fotos. Mira el tipo de mujeres con las que sales. Modelos, actrices, socialites. ¿Y qué soy yo? Una enfermera de hospital público que vive en un estudio de 40 metros cuadrados. Arthur se levantó del sofá, desesperado por hacerla entender. Elena, precisamente por eso empezó todo esto. Porque estaba cansado de ese tipo de mujeres. Porque quería encontrar algo real. ¿Algo real? Elena se rió con amargura. ¿Y tu estrategia fue construir nuestra relación sobre la mentira más grande del mundo? Te amo, gritó Arthur, sorprendiéndose a sí mismo por la desesperación en su voz. Todo lo que ha pasado entre nosotros es real. Mis sentimientos por ti son lo más real que he sentido en mi vida. Elena se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Por un momento, Arthur vio un destello de la mujer que se había enamorado de él, pero desapareció tan rápido como había llegado. ¿Me amas?, preguntó con una voz peligrosamente calmada. ¿De verdad me amas? Sí, respondió Arthur sin dudar, con todo mi corazón. Elena asintió lentamente. Entonces respóndeme algo. La noche que llegué llorando porque mi mamá necesitaba cirugía, cuando yo estaba desesperada porque no tenía el dinero para salvarla. ¿Tú sabías que podías resolverlo con una simple llamada telefónica? Arthur se quedó en silencio. No podía mentir, no más. Sí, admitió en un susurro, y me dejaste sufrir toda esa noche, viendo cómo me partía el alma por no poder ayudar a mi madre, sabiendo que tú tenías el poder de arreglarlo, pero que no podías hacerlo porque revelaría tu mentira. Cada palabra era una puñalada. Arthur se dio cuenta de que, visto desde la perspectiva de Elena, él había sido monstruosamente egoísta. Elena, yo sí hice la transferencia.
Esa donación anónima fui yo. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y más decepción aún. ¿En serio? ¿También eso fue mentira? Milagro, ¿fue solo tu culpa tratando de arreglar las cosas sin revelar quién eras? No fue por culpa, dijo Arthur desesperadamente. Fue porque no podía soportar verte sufrir. Porque querías seguir jugando tu jueguito. Lo interrumpió Elena. Querías seguir experimentando con la pobre enfermera ingenua que se enamoró del millonario disfrazado. Las lágrimas de Elena ahora caían libremente, y Arthur sintió que cada una de ellas era su responsabilidad. No es un juego, murmuró. Nunca fue un juego. ¿No? Entonces dime, Arthur. Elena se acercó a él. Cuando esto termine, cuando te canses de jugar a ser pobre, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Vas a regresar a tu penthouse, a tus fiestas, a tus modelos? ¿O vas a pedirle a la pobre enfermera que deje su vida para convertirse en tu experimento permanente? Arthur no tenía respuesta para eso porque no lo había pensado. Había estado tan envuelto en la felicidad del presente que no había considerado cómo funcionaría una relación real entre sus dos mundos. Elena, ¿podemos encontrar una manera? No. Elena sacudió la cabeza. No podemos. Porque todo esto está construido sobre una mentira. Y yo no puedo amar a alguien en quien no puedo confiar. Elena comenzó a meter cosas en una maleta pequeña. Arthur la observó en pánico, entendiendo que estaba perdiendo lo más importante que había tenido jamás. ¿A dónde vas?, preguntó. Me voy a quedar con mi prima unos días. Necesito pensar. Necesito estar lejos de ti. Elena, por favor. Quiero que te vayas, dijo Elena sin mirarlo. Cuando yo regrese quiero que ya no estés aquí. Dame una oportunidad de explicarte. Te di 3 semanas de oportunidades, gritó Elena, finalmente volteando para enfrentarlo. 3 semanas en las que pudiste haberme dicho la verdad en cualquier momento, en las que decidiste cada día seguir mintiendo. Elena terminó de empacar y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo una última vez. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto?, dijo sin voltear. Que yo de verdad me enamoré de ti, del hombre que creí que eras. Pero ese hombre no existe, ¿verdad? Solo era otro personaje en tu experimento social. Elena. Pero ella ya se había ido, dejando a Arthur solo en el departamento que había sido su hogar durante las semanas más felices de su vida. Arthur se quedó parado en medio de la sala durante lo que se sintieron como horas. El silencio era ensordecedor. Todos los objetos que habían llenado de vida ese espacio, las plantas de Elena, las fotografías, los libros compartidos, ahora se sentían como acusaciones silenciosas. ¿Qué había hecho? Por primera vez en semanas, Arthur encendió su teléfono principal. Tenía 247 mensajes sin leer, 89 llamadas perdidas y notificaciones de correos electrónicos que requerían su atención inmediata. Su mundo real lo estaba reclamando, pero nunca había sentido menos ganas de regresar a él. Esa noche, Arthur no durmió. Se quedó sentado en el sofá donde había compartido tantos momentos perfectos con Elena, tratando de entender cómo había arruinado la mejor cosa que le había pasado jamás. Al amanecer, tomó una decisión. Se dirigió a la librería de don Jacinto, sabiendo que el viejo librero abría temprano. Cuando llegó encontró a don Jacinto acomodando ejemplares nuevos en el escaparate. «Buenos días, joven», lo saludó don Jacinto. «Llegas temprano hoy». «Don Jacinto, necesito contarle algo», dijo Arthur. «Y después de escucharme probablemente no va a querer verme nunca más». El viejo librero lo estudió por un momento. Luego señaló 2 sillas en el fondo de la librería. «Ven. Vamos a hablar». Arthur le contó todo, desde el momento en que decidió fingir amnesia hasta la confrontación con Elena la noche anterior. Don Jacinto escuchó en silencio sin interrumpir, con esa paciencia infinita que solo tienen las personas que han vivido lo suficiente para saber que la vida es complicada.
Cuando Arthur terminó, se quedaron en silencio durante varios minutos. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó finalmente don Jacinto. No lo sé, admitió Arthur. La perdí, y no puedo culpar a nadie más que a mí mismo. Don Jacinto se levantó y caminó hacia una estantería. Regresó con un libro viejo y desgastado. ¿Conoces este cuento?, preguntó mostrándole la portada. La Cenicienta. Arthur frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver? Escúchame, interrumpió don Jacinto. Siempre pensamos en La Cenicienta como la historia de una mujer pobre que se enamora de un príncipe rico. Pero ¿qué tal si la vemos al revés? ¿Qué tal si es la historia de un príncipe que se enamora de alguien real, pero que tiene que usar una máscara para encontrarla? Arthur comenzó a entender a dónde quería llegar el viejo librero. El problema, continuó don Jacinto, no es que el príncipe se haya disfrazado para encontrar el amor verdadero. El problema es que cuando llegó la medianoche, cuando la magia se acabó, él no supo cómo integrar sus dos mundos. ¿Y qué sugiere que haga? Don Jacinto sonrió. Que dejes de ser dos personas diferentes, que encuentres la manera de ser Arthur el millonario y Arthur el hombre que se enamoró de Helena, porque ambos son reales, joven. El error no fue enamorarte siendo rico, fue creer que tenías que dejar de ser rico para ser digno de amor. Arthur sintió algo parecido a la esperanza por primera vez en horas. Pero ella ya no confía en mí, y no la culpo. La confianza se puede reconstruir, dijo don Jacinto, pero solo si estás dispuesto a ser completamente honesto de ahora en adelante. Y no me refiero solo con ella, sino contigo mismo. Arthur pasó los siguientes 3 días planeando. No podía seguir huyendo de su realidad, pero tampoco podía regresar a la vida vacía que había llevado antes de conocer a Helena. Tenía que encontrar una tercera opción. El 4.º día, Arthur se presentó en el hospital donde trabajaba Helena. Llevaba puesta ropa simple, pero limpia y bien cuidada. En las manos cargaba una carta que había reescrito 12 veces. La recepcionista lo reconoció inmediatamente. Aparentemente, las fotografías en las revistas de negocios sí habían llegado a más gente de la que él creía. «¿Señor Mendoza?», preguntó sorprendida. «¿En qué podemos ayudarle?» «Necesito hablar con Helena Vázquez», dijo Arthur. «Es urgente». «Lo siento, pero la enfermera Vázquez pidió algunos días de descanso. No regresa hasta la próxima semana». Arthur sintió una punzada de decepción, pero no se rindió. «¿Podría darle esto cuando regrese?», preguntó entregando la carta. «Es muy importante». La recepcionista tomó la carta, claramente intrigada por la situación. Arthur salió del hospital sabiendo que había hecho todo lo que podía por el momento. Ahora tenía que esperar y usar ese tiempo para convertirse en la persona que Helena merecía. Una semana después, Helena regresó al hospital. La recepcionista le entregó la carta de Arthur, y Helena la guardó en su bolsillo sin abrirla durante todo su turno. No fue hasta llegar a casa de su prima esa noche que finalmente se armó de valor para leerla. Helena, no espero que me perdones, no espero que me creas, pero necesito que sepas algunas cosas. Tienes razón en todo lo que me dijiste. Fui egoísta, mentiroso, y te lastimé de las maneras más crueles posibles. No hay excusa para lo que hice. Pero hay algo que necesitas saber. Cada momento que pasamos juntos fue real para mí. Cada conversación, cada risa, cada vez que me despertaste con un beso en la frente. Todo eso fue lo más real que he vivido en mi vida. Me enamoré de ti no porque fueras diferente a las mujeres de mi mundo, sino porque me enseñaste quién podría llegar a ser si dejara de esconderme detrás de mi dinero. No te estoy pidiendo que regreses conmigo. Te estoy pidiendo que me permitas demostrarte que puedo ser el hombre del cual te enamoraste, pero sin mentiras. He tomado una decisión. Voy a usar mi dinero para hacer lo que tú haces todos los días. Voy a ayudar a las personas. He creado una fundación que se va a dedicar a dar atención médica gratuita en comunidades que no tienen acceso a hospitales.
Tu hospital va a ser nuestro primer socio. No lo hago para impresionarte o para comprarte. Lo hago porque me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Si algún día puedes perdonarme, si algún día quieres darme otra oportunidad, estaré esperando. Pero si decides que no puedes confiar en mí nunca más, respetaré tu decisión. Solo quiero que sepas que conocerte cambió mi vida para siempre. Con todo mi amor, Arthur P. de Don Jacinto dice que puedes quedarte con el libro de García Márquez. Dice que las mejores historias de amor merecen un final feliz, pero que a veces los personajes tienen que luchar un poco más para encontrarlo. Elena leyó la carta 3 veces antes de que las lágrimas le impidieran continuar. Al día siguiente, cuando llegó al hospital, se encontró con una escena que no esperaba. Había camiones de construcción en el estacionamiento, obreros instalando equipos médicos nuevos y un letrero que decía: Fundación Elena, atención médica gratuita. ¿Qué está pasando aquí?, le preguntó a la directora del hospital. Oh, Elena, qué bueno que llegaste. La directora estaba radiante de felicidad. Tenemos las mejores noticias. Una fundación ha decidido asociarse con nosotros para crear una clínica de atención gratuita. Van a cubrir todos los gastos operativos durante los próximos 5 años. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué fundación? Se llama Fundación Elena, dijo la directora, sin notar la expresión de shock en el rostro de Elena. Aparentemente, está enfocada en llevar atención médica de calidad a comunidades vulnerables. El director ejecutivo quiere conocerte personalmente. Elena sabía exactamente quién era ese director ejecutivo. Durante los siguientes días, Elena observó cómo Arthur cumplía cada promesa de su carta. La fundación no era solo una pantalla publicitaria, sino un proyecto serio con médicos capacitados, equipos de última generación y un plan real para expandirse a otras comunidades. Pero lo que más la impactó fue darse cuenta de que Arthur no estaba promocionando su participación en el proyecto. No había fotografías suyas en los periódicos. No había menciones de su nombre en las noticias sobre la fundación. Estaba haciendo todo esto de manera completamente anónima. Una tarde, mientras Elena terminaba su turno en la nueva clínica gratuita, vio una figura familiar organizando cajas de medicamentos en el almacén. Era Arthur, pero no el Arthur del traje de $3,000 ni el Arthur que fingía amnesia. Era una versión de él que nunca había visto. Serio, concentrado, trabajando con las manos sin importarle que su ropa se ensuciara. Elena se quedó observándolo durante varios minutos, escondida detrás de una columna. Lo vio cargar cajas pesadas, revisar inventarios, hablar con respeto y amabilidad con los trabajadores. No había cámaras, no había reporteros, no había nadie a quien impresionar. Solo estaba trabajando. ¿Vas a seguir escondiéndote ahí o vas a hablar conmigo?, dijo Arthur sin voltear, con una pequeña sonrisa en la voz. Elena salió de su escondite, sintiéndose como una niña descubierta haciendo algo malo. ¿Cómo sabías que estaba ahí? Arthur finalmente se volteó para mirarla, y Elena sintió ese familiar vuelco en el estómago al ver sus ojos. Tu perfume, dijo simplemente. Lo reconocería en cualquier parte. Se quedaron mirándose durante un momento que se sintió eterno. Elena había ensayado este momento cientos de veces en su mente. Había pensado en todo lo que le iba a decir cuando finalmente lo viera, pero ahora que estaba frente a él, no encontraba las palabras. ¿Recibiste mi carta?, preguntó Arthur finalmente. Sí. ¿Y? ¿Qué piensas? Elena miró alrededor del almacén, vio las cajas de medicamentos que salvarían vidas. Pensó en todos los pacientes que ya habían recibido atención gratuita gracias a la fundación. Pienso que estás tratando de comprar mi perdón, dijo Elena, pero su voz no tenía el enojo de semanas anteriores. Arthur asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Tienes razón, admitió. Al principio, cuando decidí crear la fundación, parte de mi motivación era impresionarte, pero cuando empecé a trabajar aquí, cuando vi a las familias que no podían pagar los tratamientos médicos de sus hijos,
Cuando conocí a las madres que tenían que elegir entre comprar medicina o comida, me di cuenta de que esto era más grande que nosotros. Elena se acercó un poco más. ¿Qué quieres decir? Que tal vez me enamoré de ti por las razones equivocadas al principio, pero tú me enseñaste las razones correctas para vivir. Arthur dejó la caja que había estado cargando y se acercó a ella. Esta fundación no es para recuperarte, Elena. Es porque no puedo regresar a ser la persona que era antes de conocerte. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Arthur. Sé que no puedo borrar mis mentiras. Continuó él. Sé que probablemente nunca confíes completamente en mí otra vez. Pero si me das la oportunidad, quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que el hombre del cual te enamoraste sí existe. Solo que ahora es completo, con todo su pasado y toda su verdad. Elena se quedó en silencio durante un momento que sintió eterno. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Dijo finalmente. ¿Qué? Que una parte de mí nunca dejó de amarte, ni siquiera cuando estaba más enojada, ni siquiera cuando me sentía más traicionada. Elena se limpió una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. Y eso me asustaba más que cualquier mentira. Arthur se acercó un paso más, pero sin tocarla, respetando el espacio que Elena necesitaba. ¿Me permitirías intentarlo de nuevo? Preguntó con una vulnerabilidad en la voz que Elena nunca había escuchado. Pero esta vez sin mentiras, sin disfraces, sin juegos, solo tú y yo, con toda la verdad sobre la mesa. Elena lo miró durante un largo momento. Vio al millonario que había fingido amnesia, pero también vio al hombre que había cargado cajas de medicamentos sin que nadie lo estuviera viendo. Vio al mentiroso que había construido una relación sobre una farsa, pero también vio al hombre que había creado una fundación entera solo porque ella le había enseñado el valor de ayudar a otros. Tengo condiciones, dijo finalmente. Arthur asintió inmediatamente. Las que quieras. Primera, nada de regalos costosos, nada de intentar impresionarme con tu dinero. Si vamos a intentar esto, quiero que sea porque nos amamos, no porque puedas darme cosas que no puedo comprarme sola. De acuerdo. Segunda, voy a seguir viviendo en mi departamento, trabajando en mi hospital, siendo quien soy. No voy a cambiar mi vida para encajar en la tuya. No querría que cambiaras nada, dijo Arthur sinceramente. Me enamoré de Elena la enfermera, no de Elena la esposa de millonario. Tercera, y esta es la más importante. Elena lo miró directamente a los ojos. Ni una sola mentira más. Ni siquiera las pequeñas, ni siquiera las mentiras blancas. Si esto va a funcionar, necesito poder confiar en ti completamente. Te lo prometo, dijo Arthur. Nunca más. Elena respiró profundo. Entonces, ¿podríamos intentar una primera cita real? ¿Una donde sepamos exactamente quiénes somos desde el principio? Arthur sonrió, y Elena sintió cómo su corazón comenzaba a sanar. ¿Te gustaría ir a cenar? Preguntó Arthur. Conozco un lugar pequeño, no muy elegante, donde hacen las mejores quesadillas de la ciudad. Elena se rió, recordando esa primera noche en su departamento. ¿Estás hablando de mi cocina? Es el único lugar donde he comido algo hecho con amor verdadero, respondió Arthur. Pensé que sería apropiado para empezar de nuevo. Esa noche, Arthur y Elena prepararon la cena juntos en el pequeño departamento donde había comenzado su historia. Pero esta vez era diferente. No había mentiras entre ellos, no había secretos, no había máscaras. Mientras comían quesadillas sentados en el suelo, usando la mesita de centro como mesa, Elena le hizo todas las preguntas que no había podido hacerle antes. ¿Cómo es realmente tu vida? Preguntó, quiero decir, tu vida real. Arthur le contó sobre el penthouse, sobre los negocios, sobre el mundo de privilegios en el que había crecido, pero también le contó sobre la soledad, sobre las relaciones vacías, sobre la sensación de estar rodeado de gente que solo lo quería por su dinero. ¿Y ahora? Preguntó Elena. ¿Cómo vas a manejar tu empresa y también trabajar en la fundación?
He estado entrenando a mi equipo para que manejen más responsabilidades, explicó Arthur. Siempre pensé que tenía que controlar cada aspecto del negocio, pero me di cuenta de que tengo empleados muy capaces. La empresa puede funcionar perfectamente si yo dedico menos tiempo a las juntas y más tiempo a cosas que realmente importan. Elena asintió, impresionada por la madurez de su respuesta. ¿Y qué pasa con las mujeres de tu pasado?, preguntó, con una vulnerabilidad que trató de esconder. Arthur tomó sus manos. Elena, nunca amé a ninguna de ellas. Ni siquiera estoy seguro de que me gustaran realmente como personas. Eran accesorios. Parte de la imagen que se suponía debía proyectar. La miró directamente a los ojos. Tú eres la primera mujer de la que me he enamorado realmente. La primera con la que he querido construir una vida real. Después de la cena, se sentaron en el sofá a ver una película, exactamente como habían hecho docenas de veces antes. Pero ahora Elena podía relajarse completamente, sabiendo que no había secretos entre ellos. Arthur, dijo Elena, acurrucada junto a él. Hay algo que necesito decirte. Arthur sintió una punzada de pánico. ¿Había algo que él no sabía sobre Elena? ¿Qué es? Elena se incorporó para mirarlo. Cuando estaba más enojada contigo, cuando me sentía más traicionada, una parte de mí siguió esperando que regresaras. Siguió esperando que encontraras una manera de arreglar las cosas. Sonrió tímidamente. Creo que eso significa que una parte de mí siempre supo que lo que sentíamos era real. Arthur sintió como si un peso gigantesco se hubiera quitado de sus hombros. ¿Significa eso que me perdonas? Significa que estoy dispuesta a perdonarte si demuestras que realmente has cambiado. Elena se acercó más a él. Y hasta ahora, vas por buen camino. Se besaron, y esta vez fue diferente a todos los besos que habían compartido antes. No había desesperación, ni pasión ciega, ni la urgencia de quien sabe que está viviendo una mentira. Era un beso lleno de promesas, de posibilidades reales, de un futuro que finalmente podían construir juntos sin secretos. Cuando se separaron, Elena apoyó su cabeza en el pecho de Arthur. ¿Puedo preguntarte algo?, murmuró. Lo que quieras. ¿Realmente vale 2.000 millones de pesos? Arthur se rió. Más o menos, ¿por qué? Porque necesito saber si puedo seguir pagando la cena de vez en cuando, o si ya perdí completamente esa batalla. Arthur la abrazó más fuerte, riéndose hasta que le dolió el estómago. Elena Vázquez, prometo que vas a seguir ganando más batallas de las que pierdes. Y por primera vez en semanas, ambos se durmieron sin preocupaciones, sin secretos, sin miedo sobre el futuro. 6 meses después, la Fundación Elena había crecido más de lo que Arthur había soñado jamás. Tenían clínicas en 12 estados, habían atendido a más de 50.000 pacientes, y Elena había sido nombrada directora de operaciones médicas. Pero lo que más orgulloso hacía sentir a Arthur era ver a Elena florecer en su nuevo rol. Mia seguía trabajando como enfermera 3 días a la semana porque, según ella, nunca quería perder el contacto directo con los pacientes. Pero el resto del tiempo viajaba por el país supervisando las nuevas clínicas, entrenando personal y asegurándose de que cada familia recibiera la atención que merecía. Arthur también había cambiado. Seguía dirigiendo su empresa constructora, pero ahora la mayor parte de sus proyectos eran hospitales, escuelas y viviendas de interés social. Había descubierto que ganar dinero ayudando a las personas era infinitamente más satisfactorio que ganar dinero construyendo condominios de lujo. Esa tarde, mientras Elena revisaba reportes en su oficina de la fundación, Arthur apareció en la puerta con una sonrisa misteriosa. ¿Tienes tiempo para una cita sorpresa?, preguntó. Elena levantó la mirada de sus documentos. ¿Una cita sorpresa? Arthur, sabes que tengo que entregar este reporte antes de... Ya hablé con tu asistente, interrumpió Arthur. Tienes el resto de la tarde libre. Elena suspiró, pero no pudo evitar sonreír. Después de 6 meses juntos,
Arthur había aprendido a balancear sus sorpresas románticas sin caer en los excesos de su vida anterior. ¿A dónde vamos? Es una sorpresa, pero ponte ropa cómoda para caminar. Una hora después, Arthur la llevó a un lugar que Elena no esperaba, la plaza de armas donde se habían conocido. ¿Por qué aquí?, preguntó Elena, confundida. Arthur la guió hasta el banco donde había fingido su desmayo 6 meses atrás. Porque aquí empezó todo, dijo Arthur. Y quería regresar al lugar donde una enfermera extraordinaria salvó la vida de un millonario perdido. Elena se rió. Técnicamente, tú fingiste el desmayo, pero tú me salvaste de verdad. Arthur se puso serio. Elena, estos han sido los 6 meses más felices de mi vida. Has cambiado todo mi mundo. Me has enseñado lo que realmente significa el amor, y me has ayudado a convertirme en el hombre que siempre quise ser. Arthur se arrodilló frente al banco, y Elena sintió que el corazón se le detenía. Elena Vázquez, continuó Arthur, sacando una caja pequeña de su bolsillo. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Elena miró la caja, pero no era lo que esperaba. En lugar de un anillo de diamante gigantesco que gritara riqueza y ostentación, había un anillo simple, elegante, con una piedra modesta pero hermosa. Arthur, murmuró Elena. Antes de que respondas, interrumpió Arthur. Quiero que sepas que si dices que sí, no va a cambiar nada de lo que hemos construido. Seguirás siendo tú, yo seguiré siendo yo, y seguiremos trabajando juntos para ayudar a las personas. Lo único que va a cambiar es que vamos a hacer todo eso como marido y mujer. Elena se quedó en silencio durante un momento que se sintió eterno. Luego, se arrodilló frente a Arthur, poniéndose a su misma altura. ¿Puedo hacerte una pregunta antes de responderte?, dijo. Por supuesto. Si yo fuera millonaria y tú fueras el enfermero, ¿me habrías amado igual? Arthur no dudó ni un segundo. Te habría amado aunque fueras mendiga y yo fuera rey. Te habría amado aunque fueras reina y yo fuera mendigo. Te amo por tu corazón, por tu bondad, por la manera en que haces que cada día tenga sentido. Elena sonrió, con lágrimas de felicidad comenzando a rodar por sus mejillas. En ese caso, sí. Sí quiero casarme contigo, Arthur Mendoza. Arthur le puso el anillo en el dedo y la besó ahí mismo, en medio de la plaza, rodeados de las mismas personas que habían sido testigos de su primer encuentro. Cuando se separaron, Elena notó que había una pequeña multitud observándolos y aplaudiendo. Entre la gente, reconoció a don Jacinto, quien sostenía un letrero que decía: «Las mejores historias de amor siempre tienen final feliz». ¿Invitaste a don Jacinto?, preguntó Elena riéndose. Él me ayudó a planear todo esto, admitió Arthur. Dijo que era importante que las mejores historias tuvieran testigos. Elena corrió hacia don Jacinto y lo abrazó. Don Jacinto, ¿cómo sabía que Arthur me iba a proponer matrimonio hoy? El viejo librero guiñó el ojo. Querida mía, después de 40 años vendiendo historias de amor, uno aprende a reconocer cuando una pareja está lista para su felices para siempre. Esa noche, Elena y Arthur celebraron en el mismo lugar donde habían compartido su primera cena real, el pequeño departamento de Elena, comiendo quesadillas sentados en el suelo. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de casarme contigo?, le preguntó Elena mientras admiraba su anillo. ¿Qué? Que finalmente voy a poder presentarte a mi familia como mi novio real, no como mi ex amigo que perdió la memoria. Elena se rió. Mi prima Carla nunca se creyó esa historia. Arthur casi se atraganta con su quesadilla. ¿Tu prima sabía que estaba mintiendo? Desde el segundo día. Elena sonrió pícaramente. Pero decidió no decirme nada porque, según ella, nunca me había visto tan feliz. Arthur la miró con incredulidad. ¿Cuánta gente más sabía la verdad? Probablemente más de la que crees. Elena se acurrucó junto a él. Pero ¿sabes qué? No importa. Lo que importa es que encontramos la manera de estar juntos siendo completamente honestos. Arthur asintió,
sintiendo una gratitud inmensa por esta mujer extraordinaria que había cambiado su vida para siempre. Elena, dijo, tomando sus manos, prometo que cada día de nuestro matrimonio voy a trabajar para ser digno del amor que me das. Y yo prometo que voy a amarte no porque eres millonario, ni a pesar de que eres millonario, sino porque eres el hombre más bueno que he conocido jamás. Elena lo besó suavemente. Además, después de 6 meses juntos, creo que ya me acostumbré a tenerte cerca. ¿Solo te acostumbraste?, preguntó Arthur fingiendo estar ofendido. Elena se rió y lo besó otra vez. Está bien, tal vez me enamoré perdidamente de ti también. Y mientras se abrazaban en ese pequeño departamento que había sido testigo de su historia de amor más improbable, Arthur y Elena sabían que habían encontrado algo que ningún dinero del mundo podría comprar. Un amor verdadero, construido sobre la honestidad, la confianza y la certeza de que habían encontrado a su alma gemela. Al final, Arthur había comenzado fingiendo amnesia para encontrar el amor verdadero, pero lo que realmente había encontrado era algo mucho más valioso. Había encontrado su verdadero yo. Y Elena había encontrado no solo al hombre de sus sueños, sino también su propósito en la vida, ayudando a miles de familias a través de la fundación. Su historia había comenzado con una mentira, pero había florecido en la verdad más hermosa de todas, que el amor verdadero no solo existe, sino que tiene el poder de transformar completamente a las personas que tienen la suerte de encontrarlo. 6 meses después, en una boda pequeña celebrada en el jardín del hospital donde Elena trabajaba, rodeados de pacientes que habían sido sanados por la fundación, colegas que se habían convertido en familia, y don Jacinto oficiando la ceremonia con una sonrisa que iluminaba toda su cara, Arthur Mendoza y Elena Vázquez se convirtieron en marido y mujer. Y cuando don Jacinto les pidió que se dieran el beso nupcial, mientras todos los invitados aplaudían y lloraban de felicidad, Arthur supo que había encontrado exactamente lo que había estado buscando durante toda su vida. Un amor tan real, tan puro, tan verdadero, que haría que valiera la pena cada mentira que había tenido que confesar para encontrarlo. El amor verdadero existe, y a veces, para encontrarlo, tenemos que estar dispuestos a perder todo lo que creíamos que nos definía, y descubrir quiénes somos realmente, cuando no tenemos nada más que nuestro corazón para ofrecer. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete a Amores Narrados. Aquí encontrarás cada día historias de amor que no se olvidan, historias que nos recuerdan que el verdadero amor siempre encuentra la manera de triunfar, sin importar cuántos obstáculos tenga que superar, porque al final del día, todos merecemos una historia de amor que nos cambie la vida para siempre. Fin.